Bueno, voy a compartir la pantalla. Esta era la consulta que ustedes tenían que hacer la semana pasada. ¿Sí? Consultar sobre los premios Nobel de la Paz y con cuál ustedes se identifican. ¿Sí? Verán, ¿cuáles son los premios Nobel de la Paz y con cuál usted se identifica? Esa era la consulta de la semana anterior. Bueno, vamos a ver esta imagen. ¿Sí? Vamos a comenzar con esta imagen. A ver, señorita Paguay, ¿qué les indica o qué cree que son esta imagen, estos personajes de aquí? ¿Me podría repetir, por favor, la pregunta? Aquí dice, aquí mismo dice, ¿qué tienen en común estos personajes? ¿Has observado alguna vez a estos personajes en la televisión, en revistas, en el comercio? Solo la señora que está, creo que es una monjita, a la segunda persona. ¿Ella? Sí, a la segunda persona, ajá. Solo Ya. ella, pero no, la verdad es que nunca me he enterado de nada más. ¿No sabes qué pasó con ella? La Madre Teresa de Calcuta, Mandela, Rigoberta Menchú. Vean este que está aquí. El expresidente de Estados Unidos, Obama. Vean. ¿Alguien sabe qué tienen en común estos personajes? Que todos están en los premios Nobel de la Paz. Exactamente. Estos personajes fueron reconocidos con el Premio Nobel de la Paz. ¿Sí? Ustedes que saben que hay premios Nobel de química, de física, de lengua. ¿Sí? Estos personajes fueron reconocidos como Premio Nobel de la Paz. ¿Sí? ¿Por qué creen que les dieron este reconocimiento? Señorita Ibarra. ¿Cómo se llama? O sea, depende del presidente, le dieron reconocimiento por ser un buen presidente, o sea, por guiar bien a su pueblo. No, verás que eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Esto de los premios Nobel de la Paz es a nivel mundial. ¿Sí? Y lo que tú me estás diciendo es a nivel regional de un país. ¿Sí? Señor Franco, ¿qué me puede decir usted? Fueron fueron políticos y, por ejemplo, Nelson Mandela fue, fue un fue, a ver, Nelson Mandela, la mayoría de ellos fueron líderes de la ONU, de su país, fueron políticos, también las mujeres ellas lucharon por sus derechos, por eso se les reconoció como los premios Nobel de la Paz. Bueno, vean, la palabrita mismo le está diciendo paz. Cada uno de estos en sus países, en sus continentes, ¿sí? Trataron de establecer la paz en sus regiones. Vean, Nelson Mandela fue un expresidente sudafricano. Ustedes saben que en la región de África y Sudáfrica hay bastantes grupos guerrilleros. Vean, entonces él trató de establecer, ¿no es cierto?, la paz. Asimismo, la Madre Teresa de Calcuta, Rigoberta Menchú. Bueno, todos ellos, ¿qué peleaban? Es por la paz en el mundo. ¿Sí? La paz en el mundo. ¿Por qué? Si tú peleas por la paz en un sector, esta paz se va a regar en todo el mundo, ¿no es cierto? Un ejemplo, estamos en clases y por ahí hay una pelea, ¿sí? Para que se empiece una pelea, siempre tiene que haber dos, ¿no es cierto? El emisor y el que recibe, ¿sí? Siempre tiene que haber dos. Pero si a esta pelea se une otra persona más, ¿qué pasa ahí? ¿Se agranda la pelea o tiende a desaparecer? Señorita Castillo. ¿Qué pasa ahí? Adriana Castillo. Se puede agregar. A ver, no, prende el micrófono, por favor. Prende el micrófono. Se puede agrandar la pelea. Exactamente, ¿no es cierto? Se agranda la pelea. Se puede agrandar la pelea. Sí, sí, muy bien. Sí, pero si hay otra persona que en vez de seguir encendiendo ese fuego, ¿no es cierto?, comienza a mediar, ¿qué va a pasar? Se va a cortar la pelea, ¿sí?
Ellos, como les digo, por medio de la religión, por sus tendencias ideológicas, ¿sí? Y ideocráticas, por medio de la democracia, ¿sí? Trataron, ¿no es cierto?, de crear paz en el mundo. Bueno, vamos con la siguiente. Ahí es una historia que se llama Error en el Obituario. Y se trata de Alfred Nobel, ¿sí? ¿Quién será Alfred Nobel, señorita Trujillo? El que hizo para los premios Nobel de la Paz. Está muy bien, ¿sí? Eso, ¿cómo les puedo decir? Nobel fue el creador de este premio, pero ya vamos a leer por qué lo hizo, ¿sí? Ya lo vamos a leer por qué lo hizo. A ver, señor Escobar, por favor, deme leyendo por... Ya le agrando un poquito la pantalla. No veo licencia. A ver, señor Martín Palma, deme leyendo, por favor. A ver, dice, esta es una interesante historia sobre Alfred Nobel, Perdón. entre paréntesis 1833-1896. Un químico sueco que inventó la dinamita y fundó los premios que llevan su ventud en... Puede quitar el clic de ahí, licenciado. Es que yo soy en teléfono y entonces como que la pantalla se achica. Licenciado. Bueno. Ventud a San Petersburgo, Rusia, donde fábrica de armamento regresó a Suecia en 1863, completando allí las investigaciones que A ver, había espérame un ratito. iniciado en A el ver, campo. déjame nomás, yo les voy a leer, porque veo que no está muy bien la imagen. Dice, esta es una interesante historia sobre Alfred Nobel, 1833-1896. Por favor, tomarán apuntes, porque de esto tienen que responderme la próxima tarea. Un químico sueco que inventó la dinamita y fundó los primeros premios que llevan su nombre. Alfred pasó gran parte de su juventud en San Petersburgo, Rusia, donde su padre, que era ingeniero, instaló una fábrica de armamento. Regresó a Suecia en 1863, completando allí las investigaciones que había iniciado en el campo de los explosivos. En 1863, consiguió controlar, mediante un detonador, la explosión de la nitroglicerina, inventada por el italiano Ascanio Sobrero en 1865. Perfeccionó el sistema con un detonador de mercurio y en 1867 consiguió la dinamita, un explosivo plástico resultante de absorber la nitroglicerina en un material sólido poroso, con lo que se reducían los riesgos de accidentes debido a las explosiones accidentales de la nitroglicerina. La dinamita fue de enorme importancia para la construcción, la minería y la ingeniería, pero también para la industria militar. Gracias a esta Nobel se hizo de una gran fortuna que acrecentó con la inversión en pozos de petróleo. Pese a la riqueza, Nobel tenía un cierto complejo de culpa por el mal y la destrucción que sus inventos pudieron haber causado a la humanidad en los conflictos bélicos. Fue así que decidió legar su fortuna a la Fundación Nobel, creada en 1900, con el encargo de otorgar una serie de premios anuales a las personas que más hubieran hecho en beneficio del planeta, en los terrenos de la física, química, medicina, literatura y la paz. Hay una historia que menciona que este complejo de culpa fue aún mayor cuando murió la primera vez. Suena raro, pero en verdad, puede decirse una situación, aquí tomarán en cuenta. Hay una historia que menciona que ese complejo de culpa fue aún mayor cuando murió la primera vez. Suena raro, pero en verdad, puede decirse que este célebre químico murió 2 veces. La primera vez
fue en Cannes el 12 de abril de 1888, cuando un periódico local tituló Le Marche de Mort est mort, el mercader de la muerte ha muerto. Debajo decía, el doctor Alfred Nobel, que se hizo rico buscando maneras para matar a más gente y más deprisa que nunca, murió ayer. La noticia era errónea. De su parte final, no había muerto Alfred Nobel, sino su hermano Ludwig. No obstante, el científico se había hecho inmensamente rico inventando y fabricando explosivos, brindando medios a los que quisieran emplearlos en la guerra o en el terrorismo para matar más gente y más deprisa que nunca. Se dice que cuando Alfred Nobel leyó la noticia fue suficiente para conmocionarlo tanto a más que el fallecimiento de su hermano. Y de ahí surgió la idea de los premios que haría Nobel, inmortal. No quería ser recordado como un mercader de la muerte. Cuando se muriese de verdad, los periódicos tendrían que hacer otro género de comentarios. Pasaría a la historia como un benefactor y eso dedicó una de las mayores fortunas del mundo. Bueno. A ver, señores estudiantes. A ver, señorita Benalcázar. ¿Qué le indica esta historia? ¿Qué le da, cómo le puedo decir, como motivo, como moraleja esta historia? O sea que no sé, no sé ¿Sí cómo. entendió bien? ¿Sí oyó? A ver, señorita Vázquez, Mónica Vázquez. Porque el internet no está muy bien. A ver, señor Arcos. O sea que Alfred Nobel, él era un marcador de la muerte, le decían de la muerte porque inventaba explosivos que podían servirse para terrorismo y matar mucha gente. Pero él no quería tanto eso y quería algo que sea lo contrario a la muerte, la paz. Y quiso inventar premios, algo que sería para todos, que querían la vida en vez de la muerte. Bueno, vean, en esta historia nos está marcando la vida de un personaje bastante complejo, que se puede decir. ¿Por qué? Vean, este autor inventó algo que ayudó a acrecentar las guerras, la dinamita. Vean, el papá trabajaba en una base militar rusa y él aprendió, ¿no es cierto?, los principales hechos para poder producir lo que se llama la dinamita. Entonces, ¿qué quiso hacer Alfred? Como dice ahí, ¿no es cierto? Su fortuna se basó en la muerte. Por eso le llamaban el mercader de la muerte, obviamente, ¿no es cierto? Porque la dinamita mal trabajada, ¿no es cierto? O que alguna persona le trabajaba mal eso, producía la muerte. ¿En dónde? En las guerras. Porque obviamente, ¿no es cierto? La dinamita también lo utilizaban en las minas, en algunas otras actividades. Pero básicamente este explosivo que inventó, ¿no es cierto?, el señor Nobel simplemente producía para las guerras. Entonces, cuando murió que decía la primera vez, ¿no es cierto? Pero ahí fue que murió el hermano. Le dijeron el mercader de la muerte. Vean, entonces, ¿el qué quiso hacer? Cambiar esa imagen que tenía la gente sobre él, ¿sí? Y publicó o creó lo que se llaman los premios Nobel en física, literatura, química, medicina y especialmente en la paz. ¿Para qué? Para galardonar a personas que hicieran, ¿no es cierto?, adelantos en estas áreas. ¿Qué significa esto? Que tuvieron adelantos para mejorar la vida de las personas, porque él, en cambio, destruía la vida de las personas. Vean, sí me hago entender, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quería decir Alfred? Que no querían que le reconocieran de esa manera, como una persona que creó la muerte, sino que querían que le vean al final, cuando él fallezca,
fallecía, mejor dicho, realmente le reconozcan también por otras obras que le hizo. ¿Sí? Entonces, de ahí él se hizo beneficiario, sí, o benefactor para cosas positivas. Vean, ¿qué nos está indicando esta historia? Básicamente, que nosotros debemos hacer, ¿no es cierto? Vean, debemos explotar nuestras fortalezas. ¿Pero en qué? En beneficio de la humanidad. ¿Sí? En el caso de ustedes, vean, deben fortalecer sus virtudes, sus fortalezas. ¿Para qué? Para ser mejores día con día. Así de simple. ¿Sí? ¿De quién depende esto? De cada uno de ustedes. No depende de mí, no depende de su papá, no depende de su compañero. Cada uno somos un mundo y cada uno de nosotros podemos coger un camino, ¿sí? El camino recto o el camino culebrero, ¿sí? ¿Cuál es el camino recto? Ya para terminar, es el camino que nos va a llevar al éxito, ¿sí? Si nosotros cogemos en el camino culebrero, son cosas que nos van a llevar al fracaso, ¿sí? Pero ¿de quién depende de ustedes? ¿De quién depende? Es de ustedes, de cada uno de ustedes, ¿sí? Siempre esto va a ir de la mano de los valores. Los valores son un factor importante y fundamental, ¿sí? Para que nosotros nos desarrollemos como personas, ¿sí? Si nosotros dejamos a un lado los valores, simplemente vamos a ser personas, ¿no es cierto?, las cuales no seamos positivos, sino siempre vayamos de tropiezo en tropiezo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, espero que les quede claro. Por favor, en las próximas horas les voy a mandar la tarea del día de hoy, de esta semana, y vuelvo y repito, ahí ustedes pueden, ¿sí?, enviar la tarea de la semana pasada, ¿sí? Para que no se les haga difícil o tal vez digan, no puedo mandar por medio de mensaje, ¿sí? Y la otra, cuando terminen de mandar el fin de semana, ahí de comenzar a revisar y ahí van a subir, se van a ver reflejadas las notas. Bueno, sin nada que decir, les espero que el resto del día y el resto de la semana sea lleno de éxitos. Muy buenos días, señores estudiantes. Hasta luego.